Bueno, muy buenos días, apreciado grupo 2279711. Nada más y nada menos que futuros torneros fresadores. Siguiendo con la metodología del instructor Manzano, en esta virtualidad tenemos la guía número 1, que nos habla del dibujo técnico, de la comprensión geométrica que debemos tener de los objetos, de todas las destrezas y habilidades en el dibujo técnico. Y apoyándonos en los videos de Juan Hernani, una persona que tiene su canal, así se llama, Juan Hernani, el canal se llama así. Nos vamos ahora para el video número 10, que tiene que ver con vistas auxiliares. Entonces, sin más preámbulos, vámonos para el video de Juan Hernani, vistas auxiliares. Ahí pueden ustedes ver que voy a ampliar pantalla. Ya está ampliada la pantalla y vamos a retroceder tantico. Iniciamos. Bienvenidos al tutorial número 10 de dibujo técnico básico. Vamos a trabajar en esta oportunidad el tema de vistas auxiliares. Es necesario que tengamos buen dominio del análisis de planos ortogonales vistos en los capítulos anteriores. Partiendo de ese hecho, entonces vamos a iniciar. He escogido este dibujo, el cual tiene un plano inclinado y con el cual podemos desarrollar el estudio de esta temática. Miremos que este ejercicio, este volumen, tiene planos horizontales, planos verticales, pero tiene un plano inclinado. ¿Qué sucede con ese plano inclinado? Si miramos en la vista superior, este plano inclinado no se va a ver en su verdadera forma. En la vista frontal lo veremos como un filo y en la vista lateral derecha lo veremos también como un plano, pero no estará en su verdadera forma. Nace entonces el concepto de verdadera magnitud. Se entiende por verdadera magnitud aquella forma real de una línea o de un plano, el cual mostrará sus dimensiones y características geométricas de una manera o forma real. Iniciemos entonces dibujando las vistas tradicionales, las tres vistas ortogonales, trazadas en el sistema ISO A, es decir, en el primer cuadrante, donde tenemos vista superior, vista frontal y vista lateral derecha, tal y como lo explicamos en los tutoriales anteriores. De acuerdo con este dibujo, entonces lo hice aquí a una escala 2:1. Esta dimensión tiene 40, entonces de aquí tengo 80. La longitud total es de 60 y aquí tengo 120. Bien. La distancia vertical es de 20, entonces aquí será 40. Lo estoy haciendo de una forma más rápida, ya que la intención de nuestra explicación no está basada en estas primeras vistas, sino a partir de ellas. Bien, tenemos acá entonces la vista superior, la vista frontal, y ahora vamos a dibujar la vista lateral derecha. Bien, en la parte de atrás, tenemos esta distancia, la cual al proyectarla sobre la línea inglete, entonces tendremos esta primera línea y acá una segunda línea. Esas líneas en la vista lateral derecha serán ocultas.
Y ahora vamos a dibujar. Proyectamos hacia la línea de inglete y a su vez hacia la vista lateral derecha. Estas dos líneas serían las paredes de la altura, esta distancia, estas paredes de acá, las cuales van a salir ¿de dónde? Esta sería la altura que voy a proyectar hacia la vista lateral derecha y estas serían las verticales, lo que quiere decir entonces que el resultante, la forma resultante sería esta de acá. De esta forma, entonces, hemos dibujado nuestras vistas tradicionales, nuestras vistas normales. Pero vamos a mirar ahora qué sucede. Vamos a denominar este plano inclinado el plano A y lo vamos a sombrear para analizar sus características. Vamos a analizarlo en las vistas. En la vista superior, el plano A está determinado por esta forma que vemos acá. En la vista frontal, ya habíamos visto en el capítulo anterior, este plano inclinado se verá como un filo, como una línea de perfil, que sería esta de acá. Ese sería nuestro plano A. Es decir, que el plano A en la vista frontal no se ve como un plano, sino se ve como una línea. En la vista lateral derecha, entonces nuestro plano A vuelve a verse de esta forma, acompañado de unas líneas ocultas que corresponderían a este agujero, esta canal que pasa en la parte de atrás. ¿Qué sucede? Miremos la forma del plano A con respecto a la forma del plano A con respecto a la forma del plano A. Quizá en las tres representaciones, los planos que están mostrando o están simbolizando el plano A se ven distintas, su apariencia es diferente. Entonces necesitamos una vista que me muestre la verdadera forma del plano A, porque resulta que ninguna de las tres vistas muestra ese plano en su verdadera forma, en su verdadera magnitud. De ahí que necesitemos una vista adicional, que la vamos a llamar vista auxiliar, que sea capaz de mostrarme su longitud plena para que yo pueda calcular, por ejemplo, el área del plano A. En este caso no lo puedo hacer porque este plano A no es real. Y este plano A no es real. Y este plano A, en este caso, que es una línea, la longitud sí es real, pero no tiene la forma de plano. Entonces vamos a construir o a trazar una vista auxiliar que sea capaz de mostrarme el plano A en su verdadera forma o en su verdadera magnitud. El procedimiento es el siguiente. Voy a partir de una línea inclinada en donde se muestre el plano que requiero, en este caso el plano A, que es un plano inclinado. Voy a partir de donde se muestre como una línea. Y ese plano lo vamos a encontrar en la vista frontal, donde el plano A está representado como una línea. En adelante, y seguramente en próximos tutoriales, veremos en el concepto de geometría descriptiva que a esta línea la vamos a denominar filo. Cuando yo tengo un plano visto de perfil que se ve como una línea, se dice que lo estamos viendo como un filo. Entonces voy a partir de la vista que esté viendo el plano como filo, en este caso esta de acá. Voy a trazar una línea paralela a dicho ángulo. Bien, una forma rápida sería utilizar una de las escuadras y con la ayuda de la otra voy a desplazar esta línea y voy a buscar un punto
Es decir, voy a utilizar aproximadamente por acá. Voy a trazar una línea por acá aproximadamente. Y es una línea auxiliar. Este será un eje auxiliar. Me sirve para basarme en él y poder trazar las proyecciones. ¿Cómo lo hago? Entonces, a partir de la línea de filo voy a trazar líneas perpendiculares, es decir, formando 90 grados, y voy a trazar líneas, todas las líneas que contengan mi plano inclinado. En este caso voy a trazar voy a borrar acá unas líneas que no voy a utilizar. Sabemos que estas líneas son sencillamente líneas de proyección. A partir de ahí, entonces, sencillamente voy a tomar la distancia que corresponda al espesor de la vista. En este caso es esta distancia. Es decir, que esta distancia corresponderá a la profundidad de la vista. Entonces, si este tiene 8, vamos a medir los mismos 8 acá. Y voy a tomar una línea paralela. Voy a borrar los excedentes. Los espesores son los mismos, entonces voy a medir, puedo tomar inclusive esta medida es esta misma y esta medida es esta misma. Lo que me sugiere que esta proyección que acabo de dibujar, que acabo de trazar, es sencillamente una vista auxiliar del plano inclinado. Por tanto, ahora ese plano lo estoy viendo en su forma real, como realmente él es. Y por lo tanto, en adelante le voy a colocar verdadera magnitud. Cuando yo dibujo una vista auxiliar y estoy mostrando en ella una verdadera forma, entonces voy a acompañarla en adelante de la expresión VM, que significa verdadera magnitud. Ahora sencillamente puedo decir que esta vista auxiliar es real. Es decir, que si yo tomo esta longitud de largo por este ancho, ya estoy obteniendo un área real. Las vistas auxiliares se aplican muchísimo en la geometría descriptiva y en los trabajos de ingeniería para encontrar valores reales de planos que en una de las vistas o que ninguna de las vistas en un momento determinado es capaz de definir de forma correcta. Esta distancia, que debe ser esta misma en el dibujo de la vista frontal, fíjese que no corresponde, no coincide. Quiere decir que la vista frontal en el plano A no se ve en su verdadera forma, es mucho más grande, mucho más alto. Y esta longitud tomada en la vista superior, igualmente, tampoco me muestra la verdadera forma o longitud del plano. Queda así entonces explicado el concepto de verdadera magnitud y el dibujo de una vista auxiliar básica o primaria, porque seguramente más adelante en el capítulo de geometría descriptiva miraremos cómo trazar vistas mucho más complejas, incluyendo los planos oblicuos. El trazado de esta vista lo voy a realizar, lo voy a hacer en un punto tal que no afecte las demás vistas. Inclusive puedo hacerlo en la posición en que lo acabo de dibujar o en la parte inferior. Lo importante es que no nos afecte la información que pueda tener nuestro plano y que nos quede bien distribuido el espacio. Entonces, hasta un próximo tutorial. Cordial saludo. Como plan de contingencia, aprendo en casa.
Bueno, señores, entonces aquí Juan Hernani nos habla de la teoría que tiene que ver con la vista auxiliar, que es aquella vista que me muestra la verdadera magnitud. Para hablar de vistas auxiliares, Juan Hernani dividió en dos clases, la clase 10 y la clase 11. Entonces vamos a continuar con la clase 11 para que quede en contexto el concepto y para mirar y determinar cuál es el producto que nosotros debemos entregar. Con ustedes, Juan Hernani, clase 11. Hice este video tutorial demostrativo con el propósito de aclarar las dudas al momento de resolver el taller de vistas auxiliares. Antes de iniciar el desarrollo de esta actividad, es conveniente que nos tomemos unos minutos para analizar el trabajo que vamos a desarrollar y sobre todo pues lo que nos piden hacer. Inicialmente debemos trazar 3 vistas ortogonales, acotar dichas vistas, realizar o trazar la vista auxiliar correspondiente y finalmente dibujar el isométrico. Una vez que hagamos ese análisis, nos disponemos al trazado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay una vista que está en verdadera magnitud y en este caso es nuestra vista frontal. Por tanto, debemos partir de ella utilizando todos los recursos de dibujo que hemos aprendido y sobre todo planteando la posición de las líneas, su perpendicularidad y su paralelismo. Entonces, vamos a notar que esta línea inclinada primero está a 60 grados y su espesor es de 15. Entonces ese valor es muy importante tenerlo en cuenta. No ocurre igual en la parte horizontal, en donde la altura es de 10. Por lo tanto, esta construcción, o este trazado más bien de estas líneas, lo vamos a hacer por construcción con ayuda de las escuadras. Les he pedido que utilicemos no las mismas medidas que aparecen en la guía, sino que podemos modificarlas, siempre y cuando no afectemos la proporción del dibujo o sus características. Entonces voy a cambiar ligeramente aquí las medidas, también para que usted sea esta acción. Para el trazado de esta plancha, pues vamos a necesitar nuestros materiales cotidianos. Nuestra escuadra de 30 grados o 60 grados, nuestra escuadra de 45 grados, nuestros lápices HB y 2H, un compás bien afilado, el afilador que vamos a necesitar permanentemente. Entonces vamos a empezar. Sobre una línea horizontal que voy a trazar, voy a escribir una distancia correspondiente a la que aparece acá. En este caso voy a tomar 35 milímetros. Entonces, a partir de un punto determinado, voy a tomar acá un punto y cuento 20, 30, tenemos 35 milímetros. A partir de esos 35 milímetros tengo 2 puntos, uno inicial, uno final. Con mi escuadra de 60 grados voy a trazar otra línea que intersecta el primer punto. A partir de esa línea voy a trazar una línea paralela. En mi dibujo aparece 15, voy a dejarle 14. Y voy a trazar una línea paralela a esta línea. Es decir, tendríamos esto y tendríamos esto. A partir de esta línea voy a trazar otra línea paralela, teniendo en cuenta aquí el espesor, que en este caso son 10, voy a
voy a dejar 12. Recuerden que estoy variando ligeramente las medidas para que no me quede igual a otros trabajos. Voy a trazar una línea. Observen que en ninguno de los casos he definido la longitud total de la línea, sino he hecho trazos infinitos. Bien, a partir de aquí entonces ya había tomado estos 35 de acá, entonces voy a trazar esta línea, ya puede quedar casi que definida. Y en la línea que hice a 30 grados, voy a verificar la distancia, pero resulta que la cota, aquí tengo el primer problema, y es que la cota que me están dando, no me están dando la longitud, no me están dando esta longitud de acá, sino que me están dando una longitud que no está en verdadera magnitud. Por lo tanto, pues debo partir de esa altura. Entonces en este caso dice que hay 53. Voy a dejarlo de 50. Entonces voy a trazar una altura total de 50. 10, 20, 30, 40 y 50. Y a partir de ahí voy a trazar una línea horizontal con la ayuda de mi regla T. Al hacer este trazo, vamos a observar que encuentro este primer punto que es definitivo, que es la altura que me están pidiendo. Y esa línea es perpendicular a la primera que tracé de 60 grados, lo que quiere decir que la línea perpendicular de 60 son 30, por lo tanto con la escuadra de 30 grados voy a hacer este trazo a partir de este punto que acabé de definir. Puedo ir borrando algunas líneas que ya no necesito y puedo definir ya la posición y sobre todo la geometría básica de la vista frontal, que es la que está en verdadera magnitud. Entonces recordemos, esta línea es perpendicular con esta línea. Eso lo logro utilizando la escuadra de 30 grados por este lado y la misma escuadra de 60 grados por este lado. Entonces ya tengo el espesor, tengo el otro espesor, pero tengo la altura que me piden. Puede ser que en otro dibujo, dependiendo de la necesidad del taller y de la fabricación, necesiten es la longitud de la línea inclinada. En este caso necesitan es la longitud de la pieza en su límite máximo de altura y su base. Una vez que ya definí la geometría de la vista principal, entonces me dispongo a trazar cada una de las proyecciones, en este caso hacia arriba, para dibujar la vista superior. Seguramente está pensando que aquí faltan cosas en esta vista. Efectivamente, nos faltan dos elementos que son las líneas ocultas existentes, que en este caso una la puedo tomar según la medida que aparece en los datos de las vistas, pero la otra no. Entonces, la distancia de esta abertura, de esta garganta, es de 25, entonces quiere decir que voy a tomar a partir de aquí 25 milímetros y paralelo a esta línea voy a trazar mi línea oculta. Al hacerlo, estos dos nuevos puntos debo proyectarlos hacia arriba pero veo que coincidencialmente estos dos puntos están alineados. No importa, podrían estarlo o, dependiendo de la medida que usted modificó, estas líneas estarían separadas. Eso lo decidirá su dibujo. En el caso mío coinciden. Esta de acá no coinciden tanto, hay un pequeño espacio. Ahora voy a dejar
entre una vista y otra dijimos que la mínima distancia son 20, pero teniendo en cuenta que podemos tener cotas que requiramos después, entonces habría que dejar un espacio adicional. En este caso, como solo voy a colocar una cota, pues voy a dejar esa distancia. Entonces voy a trazar una línea, dejando un espacio de 20. Y ahora voy a trazar la profundidad o el ancho del elemento, es decir, la distancia que hay desde este punto hacia este punto, que son 44. Yo siempre mido a partir del 1. En ese espacio que delimité para la vista superior, voy a empezar siempre por los círculos. Cuando tengamos vistas que tengan incluidas formas cilíndricas o curvas o radios, entonces vamos a empezar por ahí. Por tal razón, pues voy a buscar aquí el punto medio de esta distancia. Y pues, como tiene 45, la mitad son 22,5. Entonces aquí en 22,5 voy a marcar un punto, voy a trazar una línea muy suave. Y ya tengo entonces mi intersección o mi centro, que es este punto. La información me dice que el radio son 12, entonces con el compás previamente afilado, recordemos que con el afilador voy a afilarlo correctamente como lo hemos aprendido en la clase, bien afilado, bien limpio, y ya tenemos nuestro compás listo para trazar. Entonces voy a tomar aquí una distancia de 12, o la distancia que usted quiso variar. Recuerde que no puede ser exagerada, sino debe ser proporcional. Entonces voy a trazar aquí mi primer arco. Antes es lo primero que voy a hacer. Ahora, en la parte superior, voy a tomar estas dimensiones. En la vista me dice que son 12. Oiga, muchachos, no se compliquen con variar las medidas. Hagan las medidas como está en ese plano. No se compliquen variándolas. Simplemente ustedes hacen la réplica de esas medidas que están ahí. 12. Quiere decir que estos 12 son estos mismos 12. Por lo tanto, voy a trazar aquí 12 y de arriba hacia abajo 12. Con mi regla T voy a trazar esta línea y voy a trazar esta otra. Yo ya tengo definido la geometría. Voy a reteñir con mi lápiz HB lo que me va a quedar como silueta o como forma geométrica general de la vista superior sin realizar los trazos internos. Una vez definida la geometría de la vista superior, nos queda de esta forma. Podemos ir borrando las líneas excedentes para no confundirnos. Sin embargo, observen que todavía quedan marcadas de una forma suave. Entonces ya tengo mi vista superior frontal, pero ojo, solo la geometría externa. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué dice de esta manera? Porque las dos vistas se van a complementar. Yo no podía encontrar algunos puntos de esta vista cuya información nace a partir de esta y viceversa. Por ejemplo, yo no sabía en esta vista dónde está la línea oculta del círculo. Ahora que dibujé el círculo en verdadera magnitud en la vista superior, ahora sí puedo bajar esa información, bajarla aquí, y entonces aquí ya tengo mi línea oculta que me representa la pared de garganta cilíndrica que aparece en la vista superior. Ahora hago lo mismo de abajo hacia arriba. Tengo estos dos puntos
nuevos. Por lo tanto, en la vista superior debo completar la información. En este caso, esta línea será visible y esta línea será visible. En el caso con las medidas que utilicé, las dos líneas no coinciden. Entonces voy a definirlas con el lápiz HB. Bien, ahora tengo entonces definida mi vista superior. Defino esta línea y aquí en la parte de abajo hay una línea que es oculta. En mi dibujo me está coincidiendo con esta misma línea, pero ustedes les puede resultar o más a la izquierda o más a la derecha dependiendo de las medidas que utilizaron. Entonces voy a definir estos trazos como líneas ocultas. De una vez en la vista superior voy a definir esta línea como una línea de eje. Entonces recordemos que las líneas de eje son una línea larga, una corta, una línea larga, una corta. Una línea larga, corta y larga. Estas líneas, recordemos, todas estas líneas de proyección son líneas muy suaves, que las hacemos con el lápiz 2H muy bien afilado, para que notemos la diferencia entre una línea de contorno oscura y gruesa y una línea de trazo que es más delgada y clara. Una vez tenemos nuestras dos vistas, superior y frontal, nos disponemos a trazar la vista lateral. Para eso, recordemos en las primeras clases, en los primeros tutoriales, una forma fácil y sobre todo técnica es trazar una línea inglete a 45 grados que estaría o saldría a partir de la intersección de estos dos puntos. Hago esta demostración solo con el propósito de evidenciar que los procesos se hacen técnicamente. Seguramente con la práctica y con la experiencia lo podemos hacer sin ayuda de estos procedimientos. Y en cada uno de los puntos resultantes lo hago de igual manera hacia abajo, una, y en la vista frontal de igual manera voy a proyectar todas las líneas o puntos de referencia que obtuvimos. La primera ya está, la segunda es este punto. Bien, entonces en esta parte vamos a definir el resultado de esas proyecciones. Entonces la línea de abajo queda definitiva, esta línea izquierda queda de contorno hasta este punto, igual la de este lado. En el frente tenemos un espacio tenemos este espacio y las líneas visibles en la parte de abajo que corresponderían a este espesor. Entonces la distancia sería esta de acá y esta de acá. Esta línea de la mitad correspondería a una línea de eje, entonces una línea larga, una muy corta, una línea larga, pero con un lápiz delgado. Lo hice en este caso solamente para que miremos la posición. Por último, mostrar esta línea oculta, que equivaldría al mismo espesor. Y por último, las dos líneas ocultas que vienen de este punto y se van a mostrar o se ven reflejadas en la vista lateral de esta forma. Bien, entonces ya tenemos el trazado de las tres vistas principales.
vista superior, frontal, lateral, con todas sus proyecciones, con todos sus detalles, pero recordemos que para poderlas trazar debía haber partido de una vista que se muestre en verdadera magnitud y a partir de ella complementar las dos proyecciones adyacentes. Esta sería la primera parte del ejercicio. La segunda parte sería trazar la vista auxiliar y la tercera parte sería dibujar el isométrico. Una cuarta parte sería darle o realizar las acotaciones correspondientes con las normas técnicas. Voy a dejar este tutorial hasta aquí y nos vemos en el siguiente que voy a realizar, en donde explico la segunda y la tercera parte. Bueno, ¿cómo les pareció, muchachos? Vamos a dejarlo hasta ahí. Bacano, bacano, bacano. Listo, entonces son las 7:53. Nos vemos a las 8. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a cerrar la grabación. Profe, ¿8 y qué? 8:30. Bueno, vemos.